Top y bienvenidos una vez más a Toxicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántos crímenes impunes dejó un asesino nómada. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Toxicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos, sobrevivir aquí en Europa y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Frances Jaume. En la tarde del domingo 14 de mayo de 1989, Alain Pérez, una madre de familia de 49 años que trabajaba como enfermera, salió a dar una caminata por la playa de Molenbeek en la ciudad de Brest, en Francia. Alain caminó por unos minutos hasta que encontró un rincón apartado. Allí estiró su toalla y se sentó a tomar el sol. Más o menos a las 5 de la tarde, un joven que pasaba por la zona cruzó palabras con Alain y continuó su camino. Tiempo después, un grupo de jóvenes pasaron por el lugar y encontraron a Elaine en un gran charco de sangre. Ella ya no respiraba. Las autoridades de inmediato fueron al lugar y cerraron la escena. Elaine había sido apuñalada en el brazo, cuello, garganta, pecho y espalda. Ella había intentado luchar contra su asesino, pero este la había atacado desde atrás, así que tenía mucha ventaja. La investigación del caso recayó en el detective de policía Jean-François Avral. Él, desde el comienzo, sintió que había algo muy extraño en este crimen. Una mujer mayor, atacada con gran brutalidad a plena luz del día en una playa. No había evidencias de robo o abuso sexual y le pareció aún más extraño cuando los expertos que analizaron el cuerpo le dijeron que la mujer había sido apuñalada de forma precisa en lugares específicos. Es decir, que su criminal sabía muy bien lo que estaba haciendo. Desde el comienzo, Avrar lo tuvo claro, se estaba enfrentando a un criminal no común. Las autoridades determinaron que este fue un crimen de oportunidad. Avral y su equipo entrevistaron a gente de la zona, a testigos, golpearon puertas, tomaron la matrícula de varios autos que estaban estacionados y se comunicaron con hospitales por si alguien sospechosamente llegaba herido y quería ser atendido. Lograron localizar al chico que habló con Elaine a eso de las 5 de la tarde, lo investigaron y lo descartaron como sospechoso. Entre las personas que entrevistaron, varias de ellas dijeron que alrededor de la hora del crimen había un grupo de personas sin hogar que estaban bebiendo cerca de la playa. Y algunas personas aseguraron que dos hombres mal vestidos que parecían gente sin hogar pasaron por la playa justo por la zona en donde Alain estaba. Esta pista llevó a las autoridades a centrar su investigación en un cercano centro Emmaús. Los centros Emmaús son lugares de acogida, vida, trabajo y solidaridad para personas sin hogar. Estos existen desde 1949. A lo largo de los años han atravesado varios cambios y en la actualidad siguen funcionando. Un centro Emmaús quedaba cerca de la escena del crimen. Curiosamente, cuando las autoridades fueron a descubrieron que varias personas habían abandonado el centro justo después del crimen. La policía logró obtener una lista de las personas que se estaban hospedando entre el 13 y 14 de mayo. Avral intentó localizar a la gente de la lista, pero él tenía tiempo y recursos limitados, así que se encargó de compartir la lista con diferentes estaciones de policía, esperando que alguna de estas personas se metiera otra vez en problemas y que así de esta forma lo contactaran. Avral recibió algunas llamadas, pistas, hasta que 2 meses después recibió una llamada de una estación de policía del distrito de La Mancha. Le informaron que un hombre de la lista había sido detenido por viajar en tren sin boleto. Este era Francis Gemault, de 30 años. Ese mismo año, Francis se había unido a la comunidad Emmaús y había vivido en diferentes ciudades, entre ellas Brest, Quimperlé y Mest. Avral fue hasta La Mancha, interrogó a Francis sobre el asesinato de Alain. Francis respondió tranquilo a sus preguntas, aunque de vez en cuando él decía algunos comentarios medios incoherentes, hasta que de un momento al otro soltó un comentario muy pero muy particular. Para eliminar a un guardia hay que sorprenderlo por detrás. Se utiliza la mano izquierda para levantarle la cabeza. Con la mano derecha se le clava una puñalada en la arteria carótida, luego en el corazón y una última en la columna vertebral. Comentario de Francis.
Avril se sorprendió muchísimo con este comentario, ya que lo que acababa de describir coincidía exactamente a cómo Elaine había sido atacada. En cuanto vi y escuché a este hombre, su peligrosidad y violencia me resultaron evidentes. Tras horas de interrogatorios, me convencí de que era el asesino. Comentario de Avril. Avril estaba seguro de que tenía al criminal. Sin embargo, Francis tenía una coartada sólida. Él aseguró que el día del crimen había estado hospitalizado en la ciudad de Quimper, a 80 kilómetros de distancia de la escena del crimen. Avril llamó al hospital, allí le confirmaron esta información y no tuvo más remedio que dejar libre a Francis. Las semanas pasaron, el caso de Elaine se enfrió, pero Avril no olvidaba el extraño encuentro que había tenido con Francis, así que decidió ir en persona al hospital de Quimper para reconfirmar su coartada. Allí le mostraron los registros escritos que corroboraban la coartada de Francis. Avril, no convencido, pidió ver el cuarto en donde Francis estuvo hospedado y también entrevistó a algún personal del hospital. Fue así que llegó a enterarse que había una forma en la que los pacientes salían del hospital y no quedaba esto registrado. Resulta que las enfermeras, para ahorrarse papeleo, cuando veían que su paciente no estaba en la cama, no lo registraban, sino que se inventaban actividades como toma de temperatura o que le estaban haciendo un chequeo básico, ponían información falsa y cuando el paciente regresaba, continuaban con su trabajo como si nada. Esto era más que todo para ahorrarse el papeleo, que no querían hacer trabajo extra. Avril pasó días investigando y logró localizar al hombre que había estado internado en la cama de al lado de Francis el día y la hora del crimen. Este hombre aseguró que Francis no había estado en su cama el día del crimen. Para este momento, Avril estaba convencido de que Francis era el asesino de Elaine, y aunque no tenía evidencia concreta, solo evidencia circunstancial, se comunicó con diferentes estaciones de policía por si alguna tenía información de dónde se encontraba Francis. Para su buena suerte, el 19 de noviembre de 1989, Francis se presentó en una estación de policía para denunciar la pérdida de sus documentos personales. La estación avisó a Avril. Él de inmediato fue al lugar y lo volvió a interrogar por el asesinato de Elaine. Francis de nuevo lo negó. Avril, sin ninguna evidencia concreta en su contra, tuvo que dejarlo ir. Mientras salía del lugar, Francis le soltó una frase muy inquietante a Avril. Él le dijo: «Sé que tú lo sabes». Avril sintió que Francis lo estaba retando y continuó investigando. Sin embargo, para este momento, Avril tenía más casos, más trabajo y tuvo que dejar el caso de Elaine en un segundo plano. Siempre que tenía tiempo libre, regresaba al caso, examinaba y durante 2 años se la pasó localizando a la gente que estuvo hospedada en el centro de Emmaus el día del crimen, esperando que alguno de ellos tuviera alguna información sobre Francis o del crimen. Después de varias entrevistas, Avril llegó a hablar con un hombre al que le apodaban El Galo. Él rápidamente confesó que había presenciado cómo Francis asesinó a Elaine, pero no había dicho nada por temor. Con esta información, se lanzó una orden de arresto para Francis y el 7 de enero de 1992 fue arrestado. Para sorpresa de Avril y de los agentes de policía, Francis confesó el crimen. Es más, él dio detalles específicos de posiciones, de cómo estaba la escena. Él tenía muy claro cómo había asesinado a Elaine. Durante los interrogatorios, Francis mostró algunas conductas que les hicieron sospechar a las autoridades que no estaban frente a un asesino primerizo o un asesino común. Así que decidieron investigar su vida, su pasado. Resulta que durante los últimos 7 años, Francis había estado viajando por toda Francia, haciendo autostop, en trenes, trabajando ocasionalmente. Avril y su equipo investigaron todos sus movimientos y donde quiera que él había estado, había crímenes sin resolver, lo que quería decir que tenían enfrente a un potencial asesino en serie. Ahora hablemos un poco sobre la vida de este hombre. Francis Helmet nació el 25 de febrero de 1959. Sus padres, Marcel Helmet y Nicole Howlin, lo criaron junto con su hermana menor, Christine, en un hogar humilde en la ciudad de Le Corbusier, Brielle, al este de Francia. Marcel, su padre, era electricista y alcohólico, que abusaba verbal y físicamente de su familia. Era severo, violento, golpeaba a su esposa y el poco dinero que ganaba lo gastaba en carreras de caballos. Nicole, su madre, también era alcohólica.
Marcel golpeaba a su familia con cables metálicos y les arrojaba zapatos con puntas reforzadas. Él era muy agresivo. Marcel golpeaba más a Francis que a Christine, ya que consideraba que la apariencia de Francis no era muy masculina. Por esto lo golpeaba enormemente y lo encerraba por largas jornadas en el sótano. Debido a esta situación de maltratos, Francis y Christine se refugiaron en Nicole, su madre. Según varias fuentes, Francis veía a su madre como una santa, aunque no lo era. Ella también bebía y a veces tenía unos momentos muy agresivos en los que también golpeaba a sus hijos, no tan fuerte como Marcel, pero también los golpeaba. Por otro lado, Francis asistía a la escuela. Allí le hacían bullying debido a cómo se veía físicamente, delgado, lampiño, escuálido. En una ocasión lo encontraron comiéndose a escondidas latas de comida de gato que había robado. Por esto recibió el apodo del gato Félix. En su pasado encontramos con mucha frecuencia deficiencias emocionales, discontinuidades educativas, vueltas y vueltas. Comentario de Daniel Saguri, investigador. A lo largo de su infancia, Francis mostró signos de tener un bajo coeficiente intelectual, ya que actividades que eran muy fáciles y comunes para muchas personas, a Francis le tomaban demasiado esfuerzo. Más adelante los expertos determinarían que Francis sufría del síndrome de Klinefelter. Este síndrome lo padecen los hombres que tienen uno o más cromosomas X femeninos, dependiendo de cómo reaccione cada organismo. Esto puede provocar enfermedades o complejidades físicas. Debido a este síndrome, Francis era lampiño y tenía sus órganos sexuales muy pequeños. También se le atribuye a este síndrome su bajo coeficiente intelectual. Debido a su deficiencia intelectual, cuando Francis tenía como 13 años, su madre, Nicole, intentó meterlo en un centro que se quede allí internado, pero no lo logró. Esta situación marcó mucho a Francis. Él sintió que su madre lo estaba rechazando, lo estaba negando, pero aún así continuó queriendo más a su madre que a su padre. Francis desarrolló una excelente relación con su hermana Christine. Él la protegía de los abusos de su padre, se llevaban súper bien y confiaban mutuamente el uno en el otro. Francis terminó la secundaria sin penas ni glorias, se fue de su casa y comenzó a trabajar en diferentes tipos de trabajo. A los 20 años encontró un hobby, el ciclismo. Se compró ropa de ciclista, su bicicleta, intentó mantenerse en este ambiente. En 1981 consiguió trabajo como obrero y fue elogiado por su excelente trabajo. La vida parecía tomar un mejor rumbo para Francis. Sin embargo, lamentablemente su madre fue diagnosticada con cáncer. Nicole poco a poco fue deteriorándose hasta que falleció. Era el 16 de octubre de 1984. Ese día sentí un boom en la cabeza. Comentario de Francis. Al ver a nuestra madre, tuve la impresión de que volvía a ser un bebé. La tomó en sus brazos, la besó y la llamó por su nombre. No quería soltarla. Ese día mi hermano lo perdió todo. Comentario de Christine, hermana de Francis. La muerte de Nicole significó una ruptura en la familia. Marcel le dio muy poca importancia y comenzó a salir con otras mujeres. Christine se comprometió, poco a poco se fue alejando de la familia e hizo su vida por su lado. Mientras que Francis, devastado y destrozado por la muerte de su madre, cayó en depresión. Para colmo, le robaron su bicicleta. Él se sentía tan pero tan mal que intentó quitarse la vida en varias ocasiones. 3 semanas después cometió su primer crimen. El 5 de noviembre de 1984, con la ayuda de un conocido llamado Joseph Mollis, atacaron a Lionel Gineste. Lionel era un aprendiz de pastelera de 17 años. Ese día iba de regreso a su casa. Hizo autostop. Los hombres la recogieron y la llevaron a un bosque. Allí Joseph abusó de ella y Francis la mató. Él intentó cortarle el cuello, pero ella se defendió y terminó estrangulándola. Al día siguiente, su cuerpo desnudo y sin vida fue encontrado. Días después, Francis perdió su trabajo debido a su dependencia del alcohol y emprendió un gran viaje por Francia. Francis no sabía conducir, así que él dependía de viajes de trenes, buses y de hacer autostop. En la carretera, él hizo varios amigos. Entabló buenas amistades al punto que muchos de ellos lo ayudaron o fueron cómplices en sus crímenes. Estas personas abusaban de las víctimas y lo ayudaban a deshacerse de los cuerpos. Francis no abusaba de las víctimas porque debido a su síndrome él no podía llegar a tener un placer sexual. Al parecer a él solo le interesaba asesinar. Durante 7 años, Francis recorrió Francia cometiendo varios crímenes.
Él no tenía preferencias, atacaba a niños, mujeres, adultos mayores, usaba como arma homicida lo que tuviera a la mano y tampoco tenía motivos, simplemente atacaba porque quería. Las autoridades lograron establecer una lista de 44 crímenes sin resolver que podían ser obra de Francis. Sin embargo, los investigadores se enfrentaron a varias dificultades para determinar cuáles crímenes él podía haber cometido, ya que él atacaba sin motivo, no planeaba los crímenes y estaba en constante movimiento. Lo único que tenían claro es que casi siempre él se refugiaba antes o después de los crímenes en algún hospital. Durante los 7 años que estuvo viajando por Francia, sospechosamente fue internado o atendido más de 80 veces en diferentes hospitales del país. Después de varios interrogatorios, Francis comenzó a relatar y dibujar con precisión varias escenas de crímenes. Confesó, se retractó, volvió a confesar, luego decía que toda esta información le había llegado en un sueño. Muchas veces en sus relatos él confundía los pronombres yo y él, como haciendo pensar y creer que simplemente él había visto los crímenes, no participado de ellos. Él no miente, nunca inventa nada, pero deliberadamente confunde la cuestión al mezclar crímenes, fechas y lugares. Comentario de Arral. Se creó un equipo especializado al mando de Arral para investigar los crímenes de Francis. Pasaron años investigándolo, viajando, realizando interrogatorios, recolectando evidencia. Ahora les voy a enlistar los crímenes que oficialmente se le atribuyen a él. Laurette Buraut, de 19 años. Laurette cumplía su servicio militar en el regimiento número 5 en la comuna de Périgueux. El 8 de mayo de 1986, Laurette fue a visitar a su familia y por la noche se despidió. Laurette debía regresar a su cuartel. A las 10 de la noche tomó el tren y antes de ir a su cuartel fue a un gimnasio. Ese día se tenía previsto un evento. Él quería verlo, pero al llegar se encontró con una nota de que había sido cancelado. Francis junto con otro criminal llamado Didier Gentil se encontraban pasando por el lugar. No he logrado encontrar detalles claros, pero al parecer se desató una fuerte discusión entre Didier y Laurent y esto fue el detonante del ataque. Francis y Didier llevaron a la fuerza a Laurent dentro del gimnasio y allí lo golpearon fuertemente. Didier abusó sexualmente del chico y Francis le destrozó la cabeza con un extintor. Annick Maurice, de 36 años, trabajaba en una tienda y llevaba una vida tranquila en Montreuil. El 30 de diciembre de 1986 salió temprano de su casa para su trabajo, pero nunca llegó. Francis junto con 2 hombres más la atacaron mientras caminaba debajo de un puente. 4 meses después su cuerpo fue encontrado. La habían golpeado tan fuertemente que tenía el rostro desfigurado. Fue abusada y estrangulada. Georgette Manèche, de 86 años, y Ghislaine Pons, de 61, eran vecinas y vivían en Cholevitte-Mesurets. El 22 de junio de 1988, Georgette fue de compras con Ghislaine. Francis irrumpió en la casa de Georgette para intentar robar algunas cosas. Cuando vio llegar a las mujeres, las atacó. Francis las apuñaló brutalmente. Más tarde, el hijo de Georgette descubrió los cuerpos. Posteriormente, Francis diría que este crimen lo cometió un vagabundo, pero luego confesó. Fui yo, estaba en medio de una crisis, me sentí como si estuviera en guerra, tuve que matar, vi rojo, algo me llamó. Comentario de Francis. Joris Villeville, de 9 años. El 5 de abril de 1989, Joris fue con sus padres a una zona de camping en Puerto Grimaud. Su familia era belga y decidieron pasar las vacaciones de Semana Santa en un camping. Por la tarde fue a los baños del camping y nunca regresó. Francis lo interceptó, lo atacó y lo estranguló. Dejó su cuerpo escondido a 12 kilómetros del camping. Un día, entre Dunkerque y Cherburgo, estrangulé un árbol, lo apreté y se ablandó. Era un joven. Lo dejé entre la maleza, cerca de una carretera a 12 kilómetros del mar. Fue en 1989. Comentario de Francis en los interrogatorios. Luego del crimen, Francis intentó quitarse la vida y fue internado en un hospital. Allí, él les confesó a las enfermeras que había asesinado a un niño con un destornillador, pero luego él se retractó de esta confesión. Como parecía que Francis estaba delirando, el personal médico no reportó esta situación a la policía. Paralelamente, los padres de Joris informaron a la policía de la desaparición de su hijo y de inmediato se comenzó una gran búsqueda pero sin éxito. 2 días después, la historia de Joris fue compartida en diferentes medios de comunicación y casi 20 días después, el 22 de abril, su cuerpo fue encontrado. Joris había sido golpeado fuertemente, tenía 83 marcas en todo su cuerpo y había sido estrangulado.
Sylvie Rossi, de 30 años. El 18 de julio de 1989, Sylvie se encontraba conduciendo por una carretera de Villers-Alert cuando Francis la detuvo. Le pidió ayuda para ubicar una dirección en un mapa y luego le pidió que la llevara. Sylvie se negó a llevarlo en su auto y él la atacó. Al día siguiente, su cuerpo desnudo fue encontrado. Tenía las piernas abiertas, el hígado reventado, la cara hinchada, la nariz rota y había sido estrangulada. Lawrence Guillaume, de 14 años. Ella vivía en el pequeño pueblo de Rugby. El 7 de mayo de 1992, Lawrence fue a una feria con algunos amigos de su colegio. Allí se encontró con sus primos Michael y Christopher. Mientras bebían, Francis chocó con Christopher. Recuerdo sus ojos con una mirada desagradable y tengo la impresión de que si me hubiera estremecido, me habría dado una paliza. Probablemente para disculparse, el chico nos invitó una cerveza. Comentario de Christopher. Alrededor de las 10:30 de la noche, Lawrence se levantó de la mesa y dijo que debía irse a casa, ya que si llegaba tarde su padre la golpearía. Christopher se ofreció a acompañarla, pero Lawrence lo rechazó, ya que ella había venido en su ciclomotor. Ella se subió a este y se fue. Al mismo tiempo, Michael se despidió de su hermano Christopher y se subió a su auto. Francis le preguntó si le podía dar un aventón. Michael le dijo que sí y le dejó subir. De qué hablaron durante los siguientes minutos no se tiene ni idea, pero debió ser algo muy horrible, ya que ambos acordaron atacar a Lawrence. Según varios amigos y familiares, Michael había mostrado mucho interés en su prima. Michael y Francis obligaron a Lawrence a bajar de su psicomotor y la atacaron. Michael abusó sexualmente de ella y Francis la asesinó. Luego se deshicieron de la ropa ensangrentada y toda la evidencia en un gran contenedor de basura que quedaba en una estación de trenes un tanto lejos y luego se separaron. Jean Remy, de 65 años, era un jubilado que padecía de Parkinson. El 5 de enero de 1992, Francis fue en tren a la comuna de Boulogne-sur-Mer para recoger unos mariscos para Georgette, una mujer que para ese momento era su pareja. En la costa se encontró con Jean, lo apuñaló y le destrozó el rostro golpeándolo con piedras. Para el momento de su arresto, Francis tenía 34 años y por primera vez estaba saliendo con una mujer. Vivía con ella y parecían una pareja normal. Debido a su modus operandi, Francis recibió el apodo del asesino mochilero. Fue sometido a varios análisis y exámenes físicos y psicológicos. Así fue que los expertos determinaron que él tenía el síndrome de Klinefelter, el que les mencioné anteriormente. Y aunque tenía un coeficiente debajo del promedio, los expertos determinaron que él estaba consciente de sus acciones, que él sabía plenamente lo que había hecho, todos los crímenes que había cometido. Los expertos dijeron que entendían su contexto familiar, de dónde había venido, todo lo que había sufrido, pero no llegaron a una conclusión exacta de por qué él mataba. De alguna forma, esto seguía siendo un enigma. Desde el arresto de Francis hasta la fecha, él ha pasado por varios juicios y procesos penales. Fue encontrado culpable de casi todos los crímenes que mencioné anteriormente, con excepción de uno, ya vamos a hablar de ese. Recibió condenas de entre 20 años de prisión a cadena perpetua. También las autoridades lograron localizar a casi todos sus cómplices. Algunos ya estaban muertos, otros no se logró determinar quiénes mismos eran y no los lograron encontrar, pero la mayoría sí lograron localizarlos. Ellos confesaron los crímenes, dieron detalles, dijeron cómo Francis asesinaba a sus víctimas y también fueron condenados. Solo del crimen de Laurent, el chico asesinado en el gimnasio, él y su cómplice fueron absueltos, ya que ambos se echaron la culpa mutuamente. Didier decía que Francis fue el asesino, Francis decía que Didier era el asesino, y aunque contaron historias diferentes, los detalles y descripciones del crimen concordaban a la perfección con lo que había sucedido. Sin una evidencia concreta o una confesión de parte de Francis que admitiera ser el asesino porque él estaba echando la culpa al otro hombre, la fiscalía no pudo hacer nada y no les quedó más remedio que absolverlos de este caso. Algunos datos que puedo agregar es que en el juicio de Lawrence, su familia se vio muy afectada cuando supieron que su primo había sido cómplice. Como les mencioné, Michael había mostrado interés en su prima, pero nunca creyeron que llegaría a hacerle daño. De hecho, en el funeral, Michael mostró todo su apoyo a la familia y les dijo que si llegaban a encontrar al asesino, él sería capaz de matarlo. Michael fue arrestado, confesó haber sido cómplice en este crimen y fue sentenciado a 18 años de prisión. A lo largo de los años se ha altamente sospechado de que hubo más víctimas de Francis. Después de una larga investigación, en el 2017, Francis fue llevado a juicio por los asesinatos de Cyril Venick y Alexander Verich, dos niños de 8 años.
El 28 de septiembre de 1986, los niños salieron a jugar en bicicleta y no regresaron a casa. A las 6 de la tarde, sus padres salieron a buscarlos y sin poder encontrarlos, alertaron a la policía. A las 7:30 de la tarde, sus cuerpos fueron encontrados tirados en un estacionamiento de vagones de trenes de mercancía. Los niños habían sido atacados con brutalidad, sus cabezas habían sido destrozadas con piedras. Alexander tenía los pantalones bajados, pero no había evidencia de abuso sexual. Por este crimen, Patrick Dills, un aprendiz de cocinero de 16 años, fue acusado. Patrick tenía una coartada sólida, no tenía motivos y lo único que lo ligaba con los niños es que vivían en la misma calle. Sin embargo, él fue arrestado, lo interrogaron varias veces y después de muchos interrogatorios confesó el crimen. Luego se retractó, pero ya demasiado tarde fue llevado a juicio, encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Después de muchos años, en el 2002, su equipo legal logró que un recurso de apelación fuera aceptado. Ellos mostraron evidencia que dejaba en claro que Patrick no pudo haber cometido el crimen, ya que en ese momento se encontraba en otro lugar. Las autoridades reconocieron que su juicio había tenido varios errores, falencias y fue puesto en libertad en abril del 2002. El Estado le pagó una indemnización por los 15 años que pasó en prisión. Para el momento del crimen de Cyril y Alexander, Francis trabajaba a 40 metros de la escena del crimen como obrero. Francis negó haber cometido el crimen y acusó a otra persona. Sin embargo, él dijo que sí, que el día del crimen él pasó por ese lugar, que los niños le lanzaron piedras y que cuando volvió a pasar por allí ellos ya estaban muertos. Francis fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Este caso mantiene una controversia, ya que aunque Francis fue encontrado culpable, debido a la fama y el impacto que tuvo este caso en su momento, hay muchas personas que creen que Patrick sí es el verdadero asesino y que no debería estar en libertad. Francis ha sido considerado sospechoso en más casos, como el asesinato de Jean-Joseph Clement, un hombre mayor reparador de maquinaria agrícola, quien fue encontrado muerto a golpes en Veradires en Bruckhurst, y muchos más crímenes, pero sin evidencia concreta las autoridades no han llegado a condenarlo por más crímenes. En total ha sido encontrado culpable solo de 11 asesinatos. Por último, sobre su familia, durante los primeros juicios de Francis, su hermana Christine lo defendió, ella lo apoyó, ella en verdad creía en su inocencia. Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta de la verdad, ella se alejó de su hermano y cortó comunicación. Después de un par de años retomó la comunicación. Sobre su padre, se sabe que él no se relacionó con Francis, se mantuvo muy alejado de los medios y falleció en el 2019. Sobre este caso, Arral, quien pasó años investigando y persiguiendo a Francis, escribió un libro. El caso inspiró a una serie de televisión local y se han realizado varios documentales. En total, Francis ha sido condenado a 150 años de prisión más 2 cadenas perpetuas. Actualmente permanece en la prisión de Essig en Alsacia. Está adaptado al régimen penitenciario, ni un incidente disciplinario en 25 años. Trabajó durante mucho tiempo poniendo grapas en cajas. Francis está en cierto modo jubilado, recibe un subsidio de invalidez de unos 200 euros, lo que le permite ir al comedor, hace su pequeña vida en Easy Haven, tiene sus amigos, ve la tele, come y espera. Comentario de Christine, hermana de Francis. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Francis Helmet. Para mí está clarísimo que él cometió más crímenes, pero debido a diferentes factores como recursos, dinero, evidencia, va a ser imposible demostrar que otros crímenes él cometió. Francis se movió libremente por 7 años en Francia cometiendo diferentes crímenes. La peor parte es que él no tenía un motivo claro, simplemente ese día se levantaba con la idea de matar quizás y decía, bueno, quien se aparezca ahorita lo voy a matar y ya. No discriminaba, como mencioné anteriormente, niños, gente mayor. Nada, no discriminaba. Le quitó la vida a gente que tenía toda su vida por delante y a gente mayor que quizás no tenía toda su vida por delante, pero aún tenía muchas cosas por las cuales vivir. Me pareció horrible como él atacaba a sus víctimas y tomaba lo que tenía a la mano, piedras, los golpeaba. Sentía mucha impotencia cuando leí todos los crímenes que él cometió y algo que más me dolió es que siempre tuvo un cómplice. En el caso de Lawrence, cuando supe que era su primo, me quedé como que, ¿what? Era su familia y aún así él no le importó. Él le ayudó a cometer el crimen para que vean cómo es la naturaleza humana. Afortunadamente, Arral fue puesto a cargo del caso de Alain y él se convenció de que Francis escondía algo.
Él y su equipo detuvieron a un asesino en serie que creía que quizás nunca lo iban a atrapar. La justicia tardó, pero llegó. Digan ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa, Hungría. Todos los que estén viendo mis videos cada semana, para mí, en verdad, no tienen idea de cuánto me llena sus comentarios, sus likes, sus interacciones. Eso me motiva a continuar haciendo este contenido. En estos fríos días acá, como pueden ver, ya está medio invierno por acá en Europa. Muy fuerte, estoy con principios de gripe, quizás escuchen un poquito rara mi voz. Está un poquito mocosa. Lista y preparada para enfrentar mi primera gripe aquí, asustada también, pero sí traje varias medicina de Ecuador para poder tratarme por lo menos las primeras gripes hasta que tenga mi seguro de acá. O sea, toda una aventura vivir acá, no les voy a mentir. Y para mí hacer Topsicopedia es de esas cosas mías porque es mi proyecto y que lo hago con mucho cariño. Y cada vez que hago un video me comentan amigos de mi país, comparte mi papi, comparte mi familia y siento que estoy cerca de ellos. Y ya me voy a poner a llorar porque no tienen idea lo difícil que ha sido acostumbrarse a vivir acá y cuánto extraño todo allá. Pero es el sueño, ¿no? Hay que venir un rato a Europa a vivir, a convivir y ya, pero si puedo ser sincera, justo hoy, este día, estoy cumpliendo un mes de haber llegado acá. Feliz, emocionada, contenta, me encantan mis estudios, pero qué difícil que es vivir acá. Siempre estoy con las justas comprando la comida, las cosas, porque acá todo es caro. Los limones, ¿saben cuánto cuesta un limón acá? Cuesta como 50 centavos, como la mitad del dólar. O sea, en mi casa yo compraba con $1 20 limones. El aguacate aquí cuesta como $2 o $3. En mi casa compré un aguacate a 50 centavos. O sea, eso es lo que más me pega. Así que sí, si quieren, por favor, suscribirse a mi canal, donarme mis directos o algo, a mí me ayuda un montón porque últimamente vivo con las justas. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyenme directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos, sobrevivir aquí en Europa y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top. Y les estoy hablando desde Budapest, Hungría, y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.